Un cordial saludo para todos los amigos del canal El Profe Historiador. Soy Arnovi Fajardo Barragán y les doy una especial bienvenida, sobre todo a los 132 suscriptores que ya tiene el canal. Seguimos creciendo pasito a pasito, vamos súper bien. Hoy es 3 de enero de 2026 y antes de entrar en materia, pues a los suscriptores y a las personas que ven este canal. Les deseo un exitoso año nuevo, que les vaya súper bien en sus vidas, con mucha salud, con mucha tranquilidad, con muchas cosas buenas, ¿sí? Y pues vamos a entrar en materia porque este video sale de manera extraordinaria por el tema de la captura hoy de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, en una operación que a las 2 de la mañana, más o menos, bombardeó algunas de las bases principales de la ciudad de Caracas y terminó con la extracción del presidente Maduro y de su esposa que están siendo acusados de narcotráfico. Los llevaron en un barco y luego los llevaron hasta Nueva York. De hecho, en los noticieros a esta hora, que son las 7:10 de la noche en el momento en que empiezo a grabar esto, pues ya se sabe que ya llegó a Nueva York, ya va a empezar su proceso judicial. Y los Estados Unidos están anunciando de una manera no muy clara que ellos van a administrar el país. No le van a entregar el gobierno a Edmundo González ni a Mariano Corina Machado. No se sabe bien qué tipo de acuerdos ha hecho Donald Trump, el presidente norteamericano, con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, o con Diosdado Cabello. No se sabe nada, solamente eso, que puede llevar a muchísimas cosas. Se puede llevar a muchísimos problemas de tipo interno. Eso obviamente nos va a afectar a nosotros como colombianos por la situación que se vaya a presentar en la frontera, por el discurso y la agresividad con que Estados Unidos está manejando este asunto del narcotráfico, en fin, ¿sí? Pero de eso han estado hablando durante todo el día los analistas políticos en todos los noticieros. Mi esposa y yo nos hemos puesto a ver Caracol, RCN, City TV, Red Más, el canal español, el CNN en español, es decir, el Televisión Española, CNN Español, la BBC, en fin, hemos visto, y también un poquito, pues, el canal de noticias francés, el Radio Francia Internacional, como para tratar de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, porque para algunos esto como que era muy imprevisible. Sin embargo, hay que reconocer que esto simplemente es como la culminación de un proceso que ya había empezado por medio del bloqueo que se había estado haciendo desde hace varios meses por cuenta de una parte de la flota de Estados Unidos a la costa del Caribe venezolano. Es decir, desde ya hace varios meses, y eso ya lo han visto algunos en los medios de comunicación, se sabe que se desplegaron varios buques de guerra, portaaviones, submarinos a toda la costa de Venezuela, incluso contando con el apoyo de Guyana, ¿sí? Que tiene su propio lío fronterizo con Venezuela. Y se suponía que la flota norteamericana desplegada sobre la costa venezolana estaba dedicada a, estaba dedicada a controlar la salida de lanchas, de embarcaciones que llevaban cocaína para los Estados Unidos. ¿Sí? Y pues varias noticias salieron en las cuales pues se mostraba cómo buques o helicópteros de Estados Unidos pues bombardeaban lanchas y pues eso dejando víctimas mortales y todo lo demás. Hace poco, hace unas cuantas semanas, no solamente las acciones fueron contra las lanchas que sacaban cocaína hacia el exterior, sino que también empezaron a incautarse barcos petroleros y entonces empezaron a decir
estas cosas no solamente tienen que ver con el narcotráfico, sino que también tienen que ver con los intereses de Estados Unidos por el control del petróleo venezolano. Venezuela es uno de los países, o es el país, que tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿sí? Entonces, en esa vía, ya algunos analistas han llegado a la conclusión de que lo del, lo del narcotráfico es simplemente un pretexto y que en el fondo lo que está detrás es la pretensión de Estados Unidos de actuar como el policía de su patio trasero, que es América Latina, y el control de los recursos estratégicos, una táctica que en el fondo terminaría siendo lo mismo de siempre, imperialismo y todas estas cosas y tal. ¿Mm? Y además, pues también se había dicho durante todo este tiempo que el gobierno de Donald Trump estaba buscando que Nicolás Maduro saliera de una manera pacífica, con ciertas garantías del gobierno venezolano. Maduro no aceptó. El meme que hay es Maduro gritando que estaba esperando a que los gringos fueran por él, pues se le cumplió. Y pues así como hay algunos que están celebrando, porque hay algunos, muchos de los noticieros se han dedicado a mostrar que gente que de Venezuela que vive en el exterior está celebrando la caída de Maduro. Entonces, pues unos dirían, está bien, está cayendo el régimen, va a haber una transición hacia la democracia venezolana, eso al parecer no va a pasar. Y otros, en cambio, están pues diciendo que hay que rechazar esta acción. Entonces ahí, por ejemplo, tienen a Vladimir Putin, ahí tienen a los representantes del gobierno de China, aunque me sorprendió que no hubieran hecho gran cosa. Ahí sí vaya uno a saber qué es lo que se está detrás, qué es lo que está en juego. Y también, pues, muchos amigos míos que son profesores y todo esto, con una perspectiva, pues, más ideológicamente orientada hacia la izquierda y hacia el antiimperialismo, pues están hablando, pues, de la agresión que está haciendo los Estados Unidos y todas estas cosas. En fin, eso es lo que, eso es lo que está en el ambiente. Pero no me voy a dedicar a hablar más de eso, o al menos no de exclusivamente de eso, sino que mi ejercicio para ustedes en esta ocasión es un poquito más de largo aliento, porque este episodio que empezó hace varios meses con el bloqueo naval y que lleva hasta la captura de Maduro, pero que seguramente no va a terminar acá, es solamente otro episodio de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, que es una historia muy larga y que les quiero presentar de una manera muy sintética a continuación. ¿Mm? Y es que eso tiene que ver mucho con la manera como nosotros tenemos esta relación que se podría decir que es de amor y de odio con los Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, dentro de sus mitos fundacionales, pues siempre se ha considerado como uno de los mejores países del mundo, con un destino, lo que ellos llaman el destino manifiesto, ¿sí? Por ejemplo, en la lámina de la izquierda, ustedes encuentran un cuadro que fue pintado hacia la década de 1870 en Estados Unidos, en el cual se supone que esta mujer de tipo angelical, la representación de Estados Unidos antes de que la popularizara el tío Sam y todo esto, está llevando el progreso. Ahí van los colonos, ahí van las diligencias, ahí van los fundadores de la nación y detrás de ellos va el progreso que estaba representado en el siglo XIX, obviamente, por el ferrocarril y las máquinas de vapor. ¿Y quienes van huyendo a la izquierda? Los indígenas del territorio, del actual territorio estadounidense, y se sabe que esa es una de las historias de genocidio más grandes de la historia en general, ¿sí? La manera como se les despojó de sus territorios, se les declaró la guerra, se destruyó su modo de vida y se les redujo y se les concentró en reservaciones y todo eso. Por ahí van huyendo los bisontes, que también estaban muy ligados a la vida de los indígenas norteamericanos.
y que también eran considerados animales salvajes. Buffalo Bill, el personaje famoso del lejano oeste norteamericano, era de los que pagaba por cada bisonte muerto y esa especie casi es extinguida completamente durante el siglo XIX. Pero desde la óptica de los norteamericanos, todo eso está bien porque es la extensión de los Estados Unidos para consolidar un territorio desde la costa este hasta la costa oeste, es decir, desde Nueva York hasta San Francisco, ¿sí? Ocupando el territorio, civilizándolo y todo lo demás. Ese es uno de los mitos fundadores de Estados Unidos. Y pues ustedes saben que ese mito, ese conjunto de mitos fundadores de los Estados Unidos, pues se sigue reproduciendo. Por eso a la derecha, acá pongo una de las escenas que representan cómo se volvió a recrear ese mito de Estados Unidos como un país con unos valores, una cultura, unos principios y una moral superiores al resto del mundo. Y acá es una escena de Rocky 4, una representación artística de cómo Rocky, que es Sylvester Stallone, le está pegando a Iván Drago, el musculoso soviético que era el sueco Dolph Lundgren, ¿sí? Pero por ejemplo, Rocky 4 de la saga de Rocky, que es una saga que yo aprendí a conocer y a querer por mi esposa, ¿sí? También tienen esta versión de Rocky 4, su película más ideológica, en el contexto de la Guerra Fría y todas estas cosas. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿Estados Unidos a punta de moral, a punta de todas estas cosas o ese frío tecnicismo soviético y todo eso? ¿Mm? Entonces, esos valores los estadounidenses todavía muchos se los creen. Por eso Donald Trump termina diciendo que hay que hacer a América otra vez grande, ¿sí? Porque ellos ya tienen sus mitos de grandeza. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿y qué pasó entonces? Bueno, eso ya es otro rollo y por el momento no lo vamos a tocar. Pero bueno, así como ellos tienen su imagen y ellos tienen esa percepción de sí mismos, pues nosotros también en Hispanoamérica o América Latina, como la quieran llamar, también nosotros hemos terminado construyendo unas cuantas imágenes de los Estados Unidos que no son muy positivas. Por el contrario, a pesar de que muchos latinoamericanos tienen en mente llegar a los Estados Unidos a ganar en dólares y a construir un modo de vida y salir adelante y todas esas cosas, lo cierto es que también acá se ha desarrollado una crítica y cierto recelo hacia los Estados Unidos. ¿Mm? Y esto no es de ahorita, no es del discurso de izquierda, antiimperialista, ni nada de eso. Esto ya tiene sus orígenes mucho antes. Por ejemplo, acá en la columna de la izquierda les presento dos estrofas de un canto que se hizo en 1856 por cuenta del colombiano José María Torres Caicedo, que se llama Las Dos Américas, en las cuales habla, es una de las primeras menciones a América Latina por cuenta de un colombiano en Europa que habla de la necesidad de que los latinoamericanos o hispanoamericanos en este caso, porque cuando se habla de América Latina acá se habla de Hispanoamérica, del legado español y todo eso, habla de la necesidad de que nos unamos. Entonces el canto noveno dice: mas aislados se encuentran, desunidos, esos pueblos nacidos para aliarse. La unión es su deber, su ley amarse. Igual origen tienen y misión. La raza de la América Latina al frente tiene la sajona raza, enemiga mortal que ya amenaza su libertad destruir y su pendón. La América del Sur a defender la libertad, la América del Sur está llamada a defender la libertad genuina, la nueva idea, la moral divina, la santa ley de amor y caridad. El mundo yace entre tinieblas hondas. En Europa domina el despotismo. De América en el norte el egoísmo, sed de oro e hipócrita piedad. ¿Sí? Y ya habían ocurrido ciertas cosas que ahorita les voy a presentar que justifican esta visión negativa de los Estados Unidos. Y si saltamos casi poco más de 100 años, técnicamente 120 años, pues para los melómanos que les gusta la salsa y que les gusta Rubén Blades,
Pues se acordarán de la canción Plástico, la de la chica plástica. Y resulta que dentro de la canción de la chica plástica le dice Rubén Blades a todos los latinos: oye latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar. Con la ignorancia que nos traes congestionados, con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Y eso lo dice Rubén Blades en una salsa que es muy bacana, ¿sí? Que es de 1978. Así que estas visiones de los Estados Unidos como un país con una serie de valores que son incompatibles con nosotros, son un discurso que se ha vuelto muy común. Y eso que acá no estoy hablando de muchos representantes del pensamiento latinoamericano, solamente estoy cogiendo dos. Bien distintos, porque José María Torres Caicedo, el colombiano del siglo XIX, era conservador. Y ustedes saben cómo ha sido la orientación de Rubén Blades, el panameño, el salsero panameño, que en los años 70 estaba más inclinado hacia la izquierda, pero están pensando lo mismo, tienen la misma idea acerca acerca de los estadounidenses. ¿Mm? Y eso no solamente se ha visto en representaciones como la poesía o la música, también en otras. Acá pongo otros dos ejemplos. Una caricatura a la izquierda, esta que se llama La dualidad del tío Sam, que la dibujó un señor llamado Pepe Gómez para el año de 1917 acá en Bogotá. Ese Pepe Gómez, aunque ustedes no lo crean, era el hermano de Laureano Gómez, el controvertido Laureano Gómez. Y resulta que su hermano sacó esta caricatura en la cual muestra las dos caras que tiene el tío Sam, arrodillado y sonriente frente a las potencias. Acá está Francia, por acá está Japón, por acá está el Reino Unido, ¿sí? Y opresor frente a los pueblos de América Latina. Mientras que acá se arrodilla, acá apachurra Colombia, acá apachurra todo el mundo. Y pues ya ven, Pepe Gómez, conservador, crítico del imperialismo norteamericano. Y pues acá a la derecha, ya lo reconocerán, es Chespirito en uno de sus papeles icónicos, el Chapulín Colorado. Y el rival del Chapulín Colorado, uno de sus rivales, es Super Sam, que era interpretado por Ramón Valdés. Y es una mezcla del tío Sam con Superman. Entonces Super Sam, que tiene una bolsa de dolaritos, que son poquitos pero muy poderosos, esa era el arma de Super Sam frente al chipote chillón del Chapulín Colorado, ¿sí? Y este clip que les muestro acá es de un capítulo que se llama De los metiches líbranos, Señor. Es una buena alegoría acerca de la Guerra Fría y de cómo el Chapulín Colorado se muestra o se presenta como la alternativa latinoamericana, como una tercera vía en ese contexto, en ese contexto de Guerra Fría. Entonces, para que vean, esa imagen que negativa o desconfiada de los Estados Unidos se ha reflejado mucho, se ha representado varias veces, ¿sí? Ya pues, se pueden buscar muchos otros ejemplos, yo acá solamente quiero presentarles estos como contexto para hablarles de lo siguiente. Desde que Estados Unidos empezó a crear, pues ellos tienen su imagen de que son como una nación destinada a la grandeza y pues han tratado de no solamente de creérselo ellos mismos, sino también a partir de la propaganda, mucha propaganda, su música, su estilo de vida, sus películas y todo eso, pues nosotros lo terminamos conociendo, de alguna manera lo terminamos aceptando y pues los más pues lo desean y por eso ya sea de manera legal o de manera ilegal pues tratan de llegar a Estados Unidos ¿a qué? A ganar en dólares y a construir su vida, ¿sí? Pero ¿cómo se ha planteado Estados Unidos desde el principio como su relación con el resto del continente? Pues hay varios elementos que acá se los voy a presentar, ¿sí? Estados Unidos fue de los países que
apoyó la independencia de las antiguas colonias españolas. De hecho, uno de los primeros países que reconoció los Estados Unidos en ese momento fue la antigua Colombia, eso lo hizo en 1822, y al año siguiente el presidente James Monroe sacó lo que se llamó la doctrina Monroe, que palabras más, palabras menos, estuvo vigente o fue una orientación en general de la actitud de Estados Unidos hacia Hispanoamérica entre 1823 y 1901. Y se resume en la frase de América para los americanos, que al principio, pues lo que hacía era rechazar cualquier intervención de Europa, no solamente de España, sino de otros países, en los procesos de independencia hispanoamericanos. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos se presentaba como un garante de la independencia de esos países. Por eso apoyó a Colombia y luego a los otros y estuvo como interesado en misiones diplomáticas, en misiones económicas, en fin. Pero luego se volvió el pretexto de que América para los americanos se transformó en América para los estadounidenses. Ustedes saben que los estadounidenses en inglés, cuando hablan de su gentilicio, ellos hablan de que ellos son Americans, ¿sí? Entonces es un juego de palabras un poquito tramposo, pero que terminaba justificando algunas acciones que hicieron los Estados Unidos en el sur del continente a lo largo del siglo XIX, ¿sí? A esa doctrina Monroe le siguió la política del Gran Garrote, que fue durante la buena parte de la primera mitad del siglo XX en el contexto de América Latina. El principal promotor fue Teodoro Roosevelt, el que terminaba diciendo cínicamente I took Panamá, que justificaba la intervención de Estados Unidos en diversos países latinoamericanos por intereses económicos esencialmente. Entonces ahí tenemos que hablar de su injerencia en los negocios del petróleo, su injerencia en los negocios del banano, de ahí viene la idea de las repúblicas las bananeras, etcétera, etcétera. Y algunos episodios dentro de los cuales, por ejemplo, para el caso colombiano estaría la masacre de las bananeras de 1928. ¿Sí? Ya sea que ellos intervinieran directamente, ya sea que presionaran a los gobiernos latinoamericanos a intervenir, como fue el caso de las bananeras acá en Colombia, pues ahí está la política del gran garrote. Ellos son los jefes, son los dueños del patio, ¿m? Del patio trasero. A esa política del gran garrote le siguió la política del buen vecino entre los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. Continuaron algunas intervenciones, ¿sí? Pero Franklin Delano Roosevelt buscó atenuar esa mala imagen de Estados Unidos en el contexto latinoamericano y trató de establecer acuerdos comerciales, un apoyo diplomático. Eh, También hay otros ejemplos que les voy a mostrar ahorita de cómo trató de hacerse amigos, ¿sí? De los latinoamericanos. Y dentro de eso, pues uno de los objetivos claves era asegurarse que el continente estuviera alineado con los Estados Unidos o si no alineados, neutrales cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Algunos países como Colombia, pues estuvieron más alineados con los Estados Unidos, otros como la Argentina de Juan Domingo Perón manifestaron sus reservas, sus distancias, trataron de jugar de manera más autónoma, ¿sí? Entonces, al menos lo que se logró fue que acá no se ocurrieran o ocurriera un escenario de guerra como lo que estaba ocurriendo en los campos de Europa o en el norte de África o en el Medio Oriente o a lo largo del Mediterráneo o sobre todo en el frente oriental o en el frente del Pacífico. Digamos que esta zona fue muy pacífica en ese sentido, no pasó nada de bajas ni nada de eso en comparación a las grandes matanzas que estaban ocurriendo en casi el resto del mundo. Pero sí se estaba tratando de asegurar que esos países del vecindario estuvieran alineados con los valores, los principios y la política estadounidense. Y eso se reforzó después de la Segunda Guerra Mundial.
porque corresponde a los tiempos de la Guerra Fría. ¿Sí? Se habló de seguridad hemisférica. Se creó la idea de que Hispanoamérica, o más bien el continente americano, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia, era el hemisferio occidental. Entonces ya Occidente no es una referencia geográfica, así como el norte ya tampoco hace rato no es una referencia geográfica, en el sur tampoco, sino que tiene un contenido ideológico, político más fuerte. Y en este caso, pues el hemisferio occidental que defiende los Estados Unidos es todo el continente americano y ahí está para contener la amenaza que ya estaba presentando el mundo comunista, la Unión Soviética, luego China por su propia cuenta, con sus países aliados y satélites. Entonces la idea era que el continente americano fuera un bloque homogéneo de contención frente al comunismo internacional. Pero pues eso llevó a algunas cosas y la Revolución Cubana ahí va a ser un punto de quiebre muy importante para esta idea del hemisferio occidental. ¿Sí? Y pues lo que se trató de hacer fue intervenir o asistir militarmente o dar asistencia económica a los países latinoamericanos y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Esa seguridad hemisférica terminó en 1991, porque en 1991 se puede considerar el fin de la Guerra Fría. Pero desde los años 70, desde finales de los años 70 hasta hoy, el discurso de Estados Unidos frente a América Latina cambió y se concentró, o al menos fue como el pretexto principal, en la guerra contra las drogas. El problema con los Estados Unidos es el siguiente. Ellos enfocaron el problema no tanto en por qué los norteamericanos consumen droga, sino por qué los latinoamericanos venden drogas. ¿Sí? Entonces, en vez de controlar la demanda, lo que se han puesto a hacer durante todos estos años, durante casi 50 años, ha sido en controlar la oferta. ¿Sí? Incautaciones, fumigaciones, extradiciones, etcétera. ¿Sí? Es decir, lo que hicieron con Maduro estaría dentro de esa política contra las drogas. ¿Mm? Pero pues eso hasta qué punto ha sido eficaz, pues ya ustedes se lo pueden imaginar, no ha sido tan eficaz como nosotros creeríamos. Pero bueno, estos son los grandes rasgos de la política de Estados Unidos frente a América Latina. Veamos algunos ejemplos de esas intervenciones bajo estos rasgos, bajo estos como momentos, si se quiere poner en estos términos. Por ejemplo, cuando estaban en la época de la América para los americanos, ocurrieron cosas como la progresiva desmembración del antiguo territorio mexicano. Primero, la separación de Texas de México, que eso fue en 1836, es el mito del Álamo y todas esas cosas. Luego vino una agresión mucho mayor, que fue la guerra de Estados Unidos contra México del 46 al 48, en la cual pues los mexicanos fueron derrotados y perdieron cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, que era técnicamente la mitad de su territorio nacional, heredado del gobierno español. ¿Qué ocurrió a mediados del siglo XIX? Las aventuras de un estadounidense, William Walker, en Nicaragua. En América Central, la década de 1850 fue muy, muy agitada. Y no solamente fue allá, sino en Panamá, cuando era parte de nuestro territorio. Ahí, por ejemplo, está el episodio de la guerra o el incidente de la tajada de Sandía, en el cual norteamericanos, estadounidenses pelearon con panameños por un incidente local que terminó en una trifulca, un ataque al ferrocarril. Los estadounidenses ocuparon durante un tiempo el ferrocarril para asegurar su libre circulación, era parte del acuerdo. Y pues y esto yo se los había comentado en el video sobre la separación de Panamá. Entonces, ahorita los remito a ese video. Y también pues Nueva Granada, es decir, nosotros tuvimos que pagar una indemnización por todo lo ocurrido. ¿Sí? Episodios de eso, pues bueno, este es el asalto al castillo de Chapultepec en el contexto de la guerra de Estados Unidos contra México. Fue una masacre completa.
para todos los defensores. Incluso ahí está, México recuerda a sus niños mártires de la Academia Militar que murieron en medio de este asedio por cuenta de los estadounidenses. La clave también acá está en el ferrocarril de Panamá, el primero que se construyó en Colombia, un factor clave dentro de una nueva etapa de globalización que llevaba a la aceleración de la comunicación intercontinental. En fin, el segundo episodio, o el segundo momento más bien, de de esta política de los Estados Unidos frente a Latinoamérica, la tenemos en el Gran Garrote, impulsado por Teodoro Roosevelt, ¿sí? A pesar de que yo puse como el año en 1901, en verdad tendríamos que retroceder un poquito antes y tendríamos que hablar de la guerra hispano-estadounidense, la de 1898. Los Estados Unidos, bajo el pretexto de apoyar la independencia de Cuba, le declararon la guerra a España por un incidente con un acorazado, el acorazado Maine. Los Estados Unidos acusaron a España de haber volado el barco. Lo más probable, lo más seguro es que hayan sido los estadounidenses los que hicieron el ataque y buscaron a los españoles como un chivo expiatorio, y los españoles fueron derrotados a pesar de haber peleado valientemente. Sí, porque ahí no solamente pelearon españoles peninsulares, sino también pues criollos. Perdieron Cuba, perdieron Puerto Rico, perdieron las Islas Filipinas, que era lo que le quedaba de su imperio colonial más allá de unas cosas en África. Cuba, que es el caso más paradigmático, quedó bajo un protectorado en Estados Unidos a partir de la enmienda Platt de 1901, en la cual se incluía la base naval de Guantánamo, que ustedes saben que fue tristemente célebre hace unos años porque se volvió una cárcel para muchos de los que fueron capturados bajo esa llamada guerra contra el terrorismo que propició George W. Bush, y en la cual esos prisioneros pues no tenían muchas garantías de juicio ni nada de eso, sino que estaban ahí bajo un estricto control de ley marcial con pocas posibilidades de una defensa legal. Ujú. Entonces ese es un escenario, es un triste escenario de violación de derechos humanos, y pues ya ven, por más revolución cubana y toda la cosa, no se ha podido desmontar a Guantánamo, que sigue siendo un punto clave para los estadounidenses. Después de ese golpe a España, vino el golpe que muchos colombianos todavía recordamos, a pesar de que no lo vivimos, que fue la pérdida de Panamá entre 1903 y 1904. ¿Sí? Eso, pues me voy a detener mucho en esto porque para eso está creado el video en el cual le contestaba al periodista genérico, así que lo remito a ese video. Les voy a poner el enlace al final de esta presentación. Pero bueno, no solamente estamos hablando de Cuba o de Panamá, sino que también hubo invasiones a República Dominicana, intervenciones en México en medio de la Revolución Mexicana. No solamente fue el general Pershing persiguiendo a Pancho Villa por la zona norte del desierto de Sonora, sino también, por ejemplo, buques norteamericanos bloqueando el puerto de Veracruz y tratando de defender las inversiones estadounidenses en pozos petroleros. ¿Mm? Y también nos toca hablar de la manera como los estadounidenses invadieron Nicaragua para defender los intereses de la bananera United Fruit Company, la tristemente célebre United Fruit Company. Y para cerrar esta parte, pues el protectorado de Estados Unidos sobre Haití entre 1915 y 1934 como varios ejemplos de estas intervenciones. Ujú. Pues, por ejemplo, pues Teodoro Roosevelt, sí, se volvió un personaje muy querido en las películas de Una noche en el museo, porque era además interpretado por el entrañable Robin Williams, que en paz descanse, pero también en su momento fue visto como un personaje nefasto para muchos latinoamericanos. Entonces acá ponemos esta caricatura
en la cual hay unas líneas, unas rimas que están dedicadas al retrato de Roosevelt y que dicen así: He aquí el Nimrod que el norte nos depara, más odioso que el bíblico y más fiero. El alma ruina instinto carnicero, hambrientos laten en la hambrienta cara. ¿Sí? Y pues cuando estaba buscando algo para ilustrar el poder de la United Fruit Company, pues estaba pensando en poner el logo y tal, pero me encontré con este simpático mapa que les habla de las rutas que llegó a controlar la United Fruit Company para su negocio del banano, lo que se llamó la Great White Fleet, la gran flota blanca, y la mayoría de sus rutas tienen como punto en común el Caribe y las costas de América Central. Entonces acá está Colombia, acá está Santa Marta, acá está Panamá, tenemos el canal, entonces el banano para acá y el banano para allá, pero casi todo su centro de operaciones era el Caribe. Entonces, este mar Caribe que en principio fue un lago español en los primeros tiempos, que luego fue un escenario de combates entre flotas británicas, flotas españolas y flotas francesas en diversas épocas durante cerca de 3 siglos, pues se terminó volviendo a inicios del siglo XX en un lago esencialmente estadounidense. ¿Sí? Entonces los intereses de todas estas, de la United Fruit Company en todos estos países, sobre todo en Nicaragua, estaban sostenidos por las tropas de Estados Unidos, los llamados Marines. ¿Sí? Y también ahí se patrocinaron algunas dictaduras. En Guatemala estaba Jorge Ubico. En, en Nicaragua pues está la historia de resistencia de César Augusto Sandino contra Anastasio Somoza y las guerras de guerrillas que se hicieron en esa época. Entonces, ahí estamos hablando de varios episodios que ayudan a la construcción de esta imagen de una América Latina militante y en defensa y todo esto, frente a este poderío de esta empresa. Y pues ustedes saben que en el caso colombiano, la United Fruit Company es doblemente célebre, pero no de buena manera. Para esta época, ustedes saben que en la zona de Santa Marta, en el año de 1928, ocurrió la llamada Masacre de las Bananeras, cuando el ejército colombiano reprimió a sangre y fuego las protestas de los trabajadores de la United Fruit Company. Ujú. Y ustedes saben que la United Fruit Company actualmente se llama Chiquita Brands. Y la empresa Chiquita Brands en Colombia tiene acusaciones y condenas judiciales por patrocinar grupos paramilitares. El que le quiera sacar humor negro a esto simplemente dirá que no aprenden, sus costumbres no cambian. ¿Mm? Pero esos eran los años 20 y los años 30, hasta la llegada del presidente Franklin Delano Roosevelt, que decidió atenuar todas estas intervenciones y hablamos de la política del buen vecino. ¿Mm? Y la política del buen vecino tuvo dos caras, ¿sí? Por ejemplo, a la izquierda ustedes encuentran al promotor, a Franklin Delano Roosevelt, junto con el dirigente brasileño de la época, Getúlio Vargas, en un encuentro en el cual, pues, lo que se estaba haciendo era negociar, hacer acuerdos comerciales, una diplomacia más amable y todo esto. Pero así como se estaban haciendo estos acuerdos comerciales y estos acercamientos políticos, pues también los Estados Unidos trataron de jugar la carta cultural y propagandística. Y uno de los ejemplos que a mí me encanta poner en clase, porque ahí sí muchos de estos chicos no conocen estas cosas, es el de Los Tres Caballeros, una película de los años 30 protagonizada por el Pato Donald. En los años 30 y en los años 40 el Pato Donald era más famoso que Mickey Mouse, eso hay que advertirlo, ¿sí? Y resulta que él, desde los Estados Unidos, se va a reunir con sus dos amigos, el Brasil Pepe Carioca, que es un loro,
y el mexicano Pancho Pistolas, que es un gallo. Y ellos constituyen los tres caballeros. Mm. Pues bien, esos tres caballeros son una forma de acercamiento más cultural que ayudó como a alinear un poco y a presentar los valores de Estados Unidos de una manera mucho más amistosa. Obviamente, también América Latina jugó un poco al pragmatismo con esto, y uno de los casos es el caso colombiano, ¿sí? En Colombia, pues hubo mucho antinorteamericanismo en todo durante la primera mitad del siglo XX, pero al mismo tiempo empezó a llegar el cine norteamericano, Estados Unidos se volvió nuestro principal cliente para las exportaciones de café, los estadounidenses tenían el monopolio de la producción de petróleo hasta la fundación de Ecopetrol, entonces por esa vía también se jugó mucho a este componente pragmático. Para eso hay un librito que lo escribió David Bushnell, uno de los grandes expertos en historia de Colombia, que se llamaba Eduardo Santos y la política del buen vecino. Entonces ahí pueden encontrar muchos elementos de cómo fue en el caso particular de Colombia este acercamiento. Pero después de esta época del buen vecino, pues entramos a la Guerra Fría, entramos a la idea de la seguridad hemisférica. Y cuando hablamos de la seguridad hemisférica, nos toca una de las épocas más turbulentas y que tiene esencialmente como escenario el Caribe, pero que también a lo largo de casi 30 años se extendió al Cono Sur, que eran unas zonas que antes no habían sido tan afectadas por la presencia y la influencia de los estadounidenses. Por ejemplo, en el 1946, en Panamá se creó la Escuela de las Américas, una escuela militar en la cual pues, los Estados Unidos ofrecían capacitaciones a militares del continente y que se volvió tristemente célebre por el fomento de la doctrina de seguridad nacional, que sirvió de fundamento para muchas dictaduras en los años 70, sobre todo las del Cono Sur, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero mientras tanto, ¿a qué juegan los estadounidenses en el vecindario? Muchos operativos de la CIA, la Central de Inteligencia Americana, contra Jacobo Arbenz en Guatemala, que estaba iniciando una reforma agraria y eso afectaba los intereses de la United Fruit Company. Operativo, lo tumbaron. 2 años después del triunfo de la Revolución Cubana, ¿qué es lo que trata de hacer la CIA? Contratar mercenarios y cubanos exiliados para intentar desembarcar en Bahía Cochinos, en Cuba, e intentar derrocar a Fidel Castro, pero fueron derrotados. Pero en otros casos, la CIA protagonizó un golpe de Estado contra un presidente en Ecuador, apoyaron la dictadura militar en Brasil, intervinieron en República Dominicana, en la República Dominicana de Rafael Leonidas Trujillo, enviaron asesores y armas a Guatemala. Podríamos incluir acá el caso del Plan Lazo en los años 60, que tiene que ver con la lucha contra insurgente en Colombia. Ahora que lo pienso, y me olvidó ponerlo acá, pero hay que incluirlo, ¿sí? Se apoyó la contrainsurgencia boliviana y eso dio como resultado la muerte del Che Guevara. Apoyaron las dictaduras en Uruguay y Chile, sobre todo la de Chile, que es una de las fechas marcadas de manera trágica en la historia de América Latina. Para América Latina, el 11 de septiembre no tiene nada que ver con Torres Gemelas. Para América Latina, el 11 de septiembre tiene que ver con la Casa de Moneda en Santiago de Chile, que, como se dice popularmente, se tenía que decir y se dijo. También en el 76 los Estados Unidos apoyaron la dictadura en Argentina. En los 80 apoyaron la contrainsurgencia en El Salvador, que fue una de las guerras civiles más desastrosas de la época del final de la Guerra Fría. Apoyaron la creación de los contras nicaragüenses para tumbar a los sandinistas. Y una de sus últimas acciones en este contexto fue la invasión de las tropas estadounidenses a la isla de Granada. Una isla perdida en el Caribe, un chiste de invasión, porque fue un operativo muy fácil de hacer, ¿sí? Entonces no se justificaba como tanta parafernalia y tal.
Pero digamos que ahí estamos hablando de algunos de los episodios más oscuros de de la actuación de Estados Unidos en el vecindario. Ujú. Y pues para profundizar en los casos de Chile y de Bahía de Cochinos y de las dictaduras del Cono Sur, pues yo les voy a compartir acá, y acá se los voy a mostrar por un momentico nomás, pero no los voy a reproducir, un par de videos del canal Academia Play que a mí me parece que es un buen canal de difusión de historia. Este, por ejemplo, habla de la invasión de Bahía de Cochinos. Entonces ahí les explican cómo fueron las circunstancias y toda la cosa. Y este otro que les voy a mostrar acá es la Operación Cóndor, que bajo la doctrina de la seguridad nacional y la lucha contra el enemigo interno, pues llevó a que en las dictaduras del Cono Sur, que esencialmente son la de Chile, la de Argentina, la de Uruguay y la de Brasil, se llevaran a cabo persecuciones, violaciones, torturas y otra serie de cosas tristemente célebres de recordar. eh, en el marco de estas dictaduras. Ujú. Entonces ahí les dejo les voy a dejar los enlaces para que puedan ver los videos y les puedan sacar provecho. En fin, cuando hablamos de estas dictaduras del Cono Sur, pues estamos hablando de muchos episodios que quedaron en la memoria, ¿sí? Entonces, para no ir muy lejos, el caso de la lucha contra el insurgente queda bien representado acá, que esta fue la última foto del Che Guevara antes de que fuera fusilado en Bolivia, ¿sí? Y pues acá estamos viendo a la derecha estamos viendo una de las últimas fotos del presidente Salvador Allende, cuando las fuerzas militares ya estaban asaltando el Palacio de la Moneda, para derrocarlo. Después de eso, él murió en medio de esa confrontación y pues ustedes conocen ya la historia de la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura que aún hoy tiene dividido a los chilenos, porque hay algunos que consideran que lo que hizo Pinochet fue salvar la patria, otros consideran que lo que hizo Pinochet fue frenar un experimento de izquierda democrática que estaba llevando a cabo unas reformas de carácter social y económico, pues que obviamente afectaban los intereses capitalistas y todo lo demás, pero entonces era como la izquierda es capaz de gobernar, solamente que acá se torpedeó todo el proceso, hay evidencias de eso. En fin, esta es como la cara más visible. Quizás la cara no tan visible de esta época de la seguridad hemisférica es lo que fue la Alianza para el Progreso. Y pues quizás para algunos países de América Latina no sea tan célebre, pero para Colombia y especialmente para Bogotá sí es muy célebre, porque aquí tenemos a John F. Kennedy con el presidente Lleras Camargo y aquí está Jackie, ¿sí? En lo que es actualmente la localidad 8 de Bogotá, la localidad de Kennedy. Se llama así en honor al presidente, porque él vino acá. Colombia fue uno de los países de mostrar para el caso de la Alianza para el Progreso, ¿sí? En el cual el objetivo era que los Estados Unidos iban a apoyar diversos elementos de desarrollo popular para tratar de sustraer como la base de apoyo a lo que serían los movimientos comunistas e insurgentes. Entonces, ¿para qué eso? Si acá les damos a dar plata para construcción de vivienda popular. Entonces, por ejemplo, los primeros barrios de Kennedy, Techo y todo eso fueron creados en esta época. Sistemas de regadío, reformas rurales, tratar de modernizar el campo, cosas así. Es decir, en eso se gastaron un montón de plata. Y el impulso pues lo estaba dando esencialmente el presidente Kennedy. Al presidente Kennedy lo mataron, el impulso se fue perdiendo, pero quedó ese elemento ahí. La idea, acá es en donde incluso se habla de la idea de el apoyo a los países subdesarrollados, la idea del subdesarrollo, ¿sí? Y eso pues va a tener sus consecuencias también.
La idea de la dependencia, de que nosotros pues no nos hemos industrializado, no hemos creado tecnología, todavía somos países productores de materias primas y que ese es el principal freno de nuestro desarrollo y de nuestra autonomía, no solamente económica, sino también política, ¿sí? En fin. Cositas de las cuales uno estudia en Historia de América 3 y en este caso Historia de América 4. Entonces acá, pues un cordial saludo al profe César Ayala, con el cual vi Historia de América 4 en la Nacional. Entonces, mis respetos, profesor Ayala. Y pues América 3 yo la había visto con el profesor José David Cortés, que fue América del siglo XIX. Entonces también un cordial saludo al profesor José David Cortés. Bueno. La cuestión está en que después de toda esta lucha contra el comunismo de diversas formas, la parte contrainsurgente, la parte militar, la parte cultural, que fue muy brutal entre comunistas y capitalistas y todo eso, los Estados Unidos, al ver el patio trasero, se enfrentaron al problema de las drogas. Para el gobierno de Richard Nixon, ese se volvió un problema de seguridad nacional, ¿sí? Es un problema interno porque se está aumentando el consumo primero de marihuana, luego de cocaína con heroína. eh, la marihuana ya la empezaron a legalizar, entonces para ellos quizás no es un problema tan grave porque están controlando una buena parte del mercado y la están aceptando más socialmente. Em, Ahora para los estadounidenses el problema es el fentanilo. Y pues sí, tienen motivos por los cuales preocuparse, pero el problema, como yo les decía, es de enfoque. Ellos entonces se preocupan más por la oferta que por la demanda, no se preguntan tanto por qué los estadounidenses consumen drogas, sino por qué los latinoamericanos les venden drogas a los estadounidenses. Así es el problema de ellos. Ujú. Y pues eso ha llevado a diversas formas de lucha que van por la represión, es decir, hay que capturar traficantes, hay que extraditarlos a Estados Unidos para que sean procesados allá, hay que incautar toda la droga que sea posible, destruirla. Se ha buscado también el apoyo o el impulso a políticas de sustitución de cultivos o de fumigaciones y toda la cosa. Obviamente hay una parte de presión diplomática que se manifiesta en el caso de las certificaciones. Los Estados Unidos, como profesor de colegio, emite certificaciones de buena conducta a los países en su lucha contra el narcotráfico. En este caso, Colombia el año pasado, con el gobierno de Petro, fue descertificada, ¿sí? Y eso no ocurría desde 1995 más o menos, con el gobierno Samper, que también nos desertificaron. Pero entonces se volvió un problema nacional, de lucha política, lucha diplomática, y pues a todo ese discurso, a toda esa agenda, se le está sumando, pues que desde el 2001, desde que se cayeron las Torres Gemelas, y Estados Unidos empezó con esta lucha contra el terrorismo, así en un genérico muy absurdo, pues empezó a hablar, por ejemplo, de grupos narcoterroristas. Entonces, en una época, las FARC fueron narcoterroristas, el ELN es narcoterrorista, ese discurso permeó, por ejemplo, en los viejos tiempos del presidente Uribe, hablamos de narcoterrorismo por aquí, narcoterrorismo por allá. En fin, para no extenderme tanto, veamos algunos ejemplos. En el 89, y es como el ejemplo que mucha gente recordó hoy con lo de Maduro, en 1989 los estadounidenses invadieron Panamá, derrocaron, detuvieron y extraditaron al general Manuel Antonio Noriega, que era el hombre fuerte de Panamá, por narcotráfico. Ujú. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ya a inicios ya en vísperas del inicio de este siglo que está corriendo? Pues en Colombia se implementó el Plan Colombia, ¿sí? Lo empezó a diseñar Pastrana, se empezó a diseñar en el gobierno de Pastrana, con el apoyo de Bill Clinton,
El que le sacó mayor provecho a eso fue Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos de gobierno. Estaba diseñado para luchar contra el narcotráfico, pero sirvió más para la lucha contra insurgente por esta mezcla de los grupos narcoterroristas y esencialmente la guerrilla. Era la época en la cual todo el mundo creía que la culpa de todo la tenían las FARC, ¿sí? Pero eso llevó pues a una intensificación del conflicto, pero también llevó a un debilitamiento de las guerrillas. Entonces la sensación es como agridulce y la interpretación es muy ambivalente, ¿sí? Porque eso tiene que ver también con la manera como se debilitaron tanto las FARC que luego en el gobierno Santos entraron a negociar. Y de eso salió el Acuerdo de La Habana y el plebiscito y lo que está como pasando hasta ahora. Ya van a ser 10 años de eso. Ahorita en noviembre de 2026 van a ser 10 años de todo ese proceso. Ujú. Y en el caso específico de Venezuela, pues lo que han hecho los Estados Unidos han sido apoyar primero en 2002 un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, que él salió momentáneamente del poder. Y en 2026, pues es lo de ahorita, lo de hoy 3 de enero, pues es la operación que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, eh, que ya está en Nueva York para ser procesado. Ujú. Y pues algunas estampas de eso pues las tenemos acá. El Plan Colombia en los tiempos de las FARC, esto es en la en los tiempos de la zona de distensión, entonces por ejemplo las FARC tenían eh, tenían montadas vallas como estas y acá a la derecha pues ustedes ven es la primera foto que salió de Nicolás Maduro capturado, la primera foto oficial y real porque salieron algunas hechas por inteligencia artificial. Y esta imagen de los Estados Unidos enfrentándose al narcotráfico y todo eso, pues esas se pueden ver en diversos elementos de la cultura popular. Acá vamos a presentar algunos. Ujú. Y en primer lugar, algo que se creó poco después de de la caída de Noriega por cuenta de los siempre pertinentes Simpson. Es decir, acá vamos a coger un pequeño clip de cátedra simpsoniana de cómo Bart Simpson juega un interesante videojuego llamado Panamanian Strongman, el hombre fuerte panameño. Disfrútenlo. Be cool, Simpson. Be in the game, but not of the game. No es bueno. Winners don't use drugs. Ujú. El hombre fuerte panameño ha caído y George Bush, padre, lo patea. Ujú. Y pues no solamente tenemos ese caso en Los Simpson. Por ejemplo, ha habido unas cuantas películas de esas de acción gringas que también tienen como marco la lucha contra el narcotráfico. Entonces, por ejemplo, a la izquierda, protagonizada por Harrison Ford, está una que se llama Peligro Inminente, que es de 1994, y ¡oh sorpresa! Se enfrentan a unos narcotraficantes en Colombia, y el apellido del narcotraficante es Escobedo. ¿Mm? Entonces, Indiana Jones derrota a Escobedo en la lucha contra el narcotráfico. ¿Sí? Y pues tiene operativos de la CIA y un montón de cosas, porque esta película está inspirada en una novela de Tom Clancy, que es uno de esos autores norteamericanos que es muy famoso por este tipo de cosas de Guerra Fría, de espionajes y tal, ¿sí? Y por ejemplo, dentro de la saga de Bad Boys, los dos policías rebeldes que son Will Smith y Martin Lawrence, la tercera, que es Bad Boys for Life, los lleva a ellos en un momento a hacer una operación encubierta y por fuera de los marcos legales
para acabar con una narcotraficante en México. Una narcotraficante que está interpretada por la actriz mexicana Kate del Castillo. ¿Mm? Entonces, esa clase de cositas que se ven por ahí de las intervenciones gringas, pues trascienden en la cultura y uno termina como simpatizando de tanto verlas, de tanto repetir estas cosas, pues simpatizando con la causa estadounidense. Hay que hacer un ejercicio muy crítico ya después de mucho tiempo para revisar cuál es el discurso que está detrás. Entonces, ellos son los buenos, los latinos y los latinos son malos, la mayoría de los latinos son narcos y también eso es lo que lleva a que incluso mucho turista estadounidense se venga, por ejemplo, a Colombia y se vaya a Medellín a tratar de buscar un recorrido eh, en la tierra de Pablo Escobar, los lugares emblemáticos de Escobar, o incluso la cultura, la narcocultura, eso es otro rollo que tocaría estudiar, eh, lo que meritaría un tema bien detallado. Pero pues es la idea de que sí, el narco es como el prototipo actual del latinoamericano, así como a inicios del siglo XX era el revolucionario mexicano con sus cananas de balas, su sombrero y su enorme bigote. Entonces ahorita sería el man que tiene dinero, es el típico traqueto que tiene mujeres exuberantes, fincas, piscinas, caballos, pero que todo lo tiene por cuenta del negocio de las drogas. Entonces, todos esos elementos habría que revisarlos porque son culturalmente cuestionables, ¿no? Es decir, aceptar que nuestra cultura tiene que basarse en eso para poder defenderse, pues no me parece una buena idea, ¿sí? Y pues para ir finalizando este video, quiero compartir unas últimas reflexiones. Una de ellas es de un grupo al que yo le he estado siguiendo la pista porque me parece que tiene ideas interesantes y es este perfil de Facebook que se llama Cabildo Hispanoamericano y ellos están planteando que la situación, que sea que lo que ha ocurrido hoy es simplemente una muestra más de que el territorio iberoamericano, es decir, desde México hasta la Patagonia, todos los países que hablan español y podríamos incluir también Brasil. Toda Iberoamérica no es soberana, es decir, no tenemos autonomía sobre nuestros recursos, sobre nuestra forma de gobierno, sobre nuestra forma de cultura, sino que últimamente se ha vuelto un protectorado en disputa. ¿Por qué un protectorado en disputa? Porque está en medio de la confrontación entre el dragón asiático, que es China, el oso, que es Rusia, y el águila, que son los Estados Unidos, y que pretenden ser los dueños de todo este territorio. ¿Mm? Entonces ellos están en confrontación. ¿Quiénes son los que teóricamente llevan la ventaja? Los estadounidenses, por la manera como han influido sobre el territorio durante 200 años mal contados, ¿sí? Pero pues ustedes saben que los chinos han empezado a influir y que, por ejemplo, uno de los grandes apoyos que tenía Maduro en Venezuela era el oso ruso, era Putin, ¿sí? Entonces, según esto, nosotros y la propuesta de ellos puede ser cuestionable, ahí sería como para discutirla. La propuesta de Cabildo Hispanoamericano es que como nosotros nos independizamos y dejamos de ser parte, de ser un conjunto, un bloque grande, que era la unidad que nos daba la monarquía española, y nos fragmentamos en muchas repúblicas, eso afectó nuestra unidad y nuestra identidad, y por eso en vez de ser un bloque que conteste a estos tres, nos estamos volviendo la presa de estos tres. Y lo que se propone en Cabildo Hispanoamericano es que Donald Trump ha creado una nueva política de seguridad de Estados Unidos, que es la siguiente. Entonces acá pueden ver la ilustración. Entonces la nueva doctrina de Estados Unidos es América va primero. Entonces
hay que hacer América más grande, que no sé qué. Se abandona la idea de que Estados Unidos tiene que ser el policía del mundo. Se propone la defensa de la paz a través de la fuerza, es decir, lo que ocurrió hoy sería un ejemplo de eso. ¿Dónde está el derecho internacional? ¿Dónde está la soberanía de los pueblos y la autodeterminación y todas esas cosas? Pues sería tinta en papel mojado, es decir, no serviría para nada, según lo que estaban analizando muchas personas hoy. Eh, los objetivos de Estados Unidos serían esencialmente el control de lo que se llama el hemisferio occidental, es decir, nuestro vecindario, y lo harían por medio de control militar, control económico, y entonces en el fondo este es como el fundamento. Se renuncia a la dominación global, que era como la idea que había surgido después de la Guerra Fría, para replegarse a los intereses regionales y nacionales. Y en vez de establecer alianzas, programas de desarrollo y todo eso, pues se hace a la antigüita, como se diría popularmente, que es la coerción económica y la fuerza militar. La coerción económica es como toda esta guerra de aranceles que hubo, que eso fue lo que dominó las noticias del año pasado. Y también el objetivo es cambiar de escenario. Se cambia a Oriente Medio y a Europa por solamente el continente americano. Esa es la propuesta que hace Cabildo Hispanoamericano para comprender qué es lo que está pasando con Estados Unidos. ¿Listo? Y por qué tiene esas actitudes ahora. Muy bien. Como pueden ver, ha sido como un recorrido muy rápido. Faltan muchas cosas por profundizar y pues solamente he mencionado un par de cositas. Y solamente para el final quiero recomendar que vayamos al depósito de libros. Aunque en este caso lo que quiero hacerle es un homenaje a un autor que conocí por el estudio de estos temas de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, que era este señor Gregorio Seltzer, un periodista e historiador argentino que nació en 1922, murió en México en 1991 y Gregorio Seltzer, ahí se los dejo, yo creo que es el autor de referencia para todos estos temas. ¿Sí? ¿Cuál es el mérito de Gregorio Seltzer? Pues Gregorio Seltzer, que tuvo una vida muy agitada, de hecho tuvo que escapar de la dictadura en Argentina para salvar la vida y salvar muchos de los documentos que había ido recogiendo sobre intervención y todo eso. eh, Se mudó a México con un enorme archivo que está disponible para el público y acá está, hay una. Esta nota es del Archivo General de la Nación de México, en la cual hablan de Gregorio Seltzer, de lo importante de los documentos, ¿sí? Entonces, muchas notas de prensa que hablan de intervenciones extranjeras en el continente, de violaciones de derechos humanos. Entonces, la clase de cosas que sí pueden ser interesantes para los historiadores y que muchas veces no se tienen, ¿qué? No se tienen acceso a ellas, en otros casos sí se puede acceder, sobre todo cuando se digitalizan los archivos y en este caso se está haciendo esa labor para consultar los archivos del documento del archivo de Gregorio Seltzer y su obra, una de sus obras principales, porque él escribió muchas cosas, tiene que ver con la cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina entre 1776 y 1990. Es una obra póstuma que salió en 4 tomos y en esta página yo se las voy a dejar en la caja de descripción para que puedan acceder a la obra y la puedan consultar y la puedan descargar. Porque pueden ver, son muchísimas páginas, es decir, ahí hay más de casi 2000 páginas de información sobre intervenciones extranjeras, no solamente estadounidenses, acá nos hemos centrado en ellas, sino también en intervenciones británicas, francesas, alemanas, españolas, etcétera. ¿Sí?
Entonces, con esto, con esta referencia, con esta única referencia en el depósito de libros, pues terminamos el video de hoy. Les agradezco de nuevo su atención y a los 132 suscriptores de nuevo muchas gracias por el apoyo. Les deseo una feliz noche. Cuídense mucho, váyanse por la sombrita y que duerman, porque ¿qué? Como dijo Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Ah, y no se olviden dejar sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, ya sea en la caja de comentarios o pueden escribir al correo profehistoriador1981@gmail.com. Ahí lo tienen. Entonces se despide de ustedes su atento amigo y su seguro servidor, el profe historiador, y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao.